3. Y dice si X es no terminal. Sí, es no terminal. Y además X deriva una producción. Es decir, D deriva una producción, sí. Entonces, vamos a colocar A minúscula en primero de X. Pero ven, dice que para A minúscula, dice si para alguna I, A está en primero de Y. ¿Quién toca ahora? F, ¿verdad? Es decir, primero de Y es este. Ahora toca primero de F. ¿Ok? Y ahí está. Seguimos entonces. Ahora vamos a calcularle primero F. ¿X es terminal? En este caso F, no. ¿F deriva vacío? Tampoco. Entonces, caemos otra vez en la regla 3, que dice si X es no terminal, F es no terminal, sí, es no terminal. Y existe una producción que derive con ese símbolo, sí, hay dos. ¿Okay? Entonces, dice póngase A minúscula en primero de X. Si para alguna I, A está en primero de Y, ¿quién es ahora? Paréntesis que abre para la primera producción y para la segunda. ¿Quién? No, paréntesis. Aquí hay dos producciones. Una, dos. ¿Sale? Para la primera producción, ¿quién es? Paréntesis que abre. Y para la segunda, ID o ID, como le queramos llamar. ¿Sale? Entonces, dice que es paréntesis que abre. Y tendríamos que decir primero de paréntesis que abre. Vamos a calcular. Y empezamos otra vez. Si X es terminal, paréntesis que abre es terminal. Sí, entonces dice en primero de X, es decir, primero de paréntesis es en paréntesis. Lo colocamos en forma de conjunto. Ahí está. No es el único. ¿Por qué? Porque también está ID. Entonces, primero de F también es igual a primero de ID. Y decimos, si X es terminal, ¿es terminal? Sí. Entonces, el primero de ID es el mismo ID. ¿Ok? Entonces, para no repetir paréntesis que abre y paréntesis que abre, ID y también ID, se dice lo siguiente. Primero de F decíamos que es paréntesis que abre. Como este es terminal, de una vez lo colocamos directamente. Y el segundo es ID. Y como es terminal, también lo colocamos directamente. ¿Sale? Bueno, este es el formalismo. Pero lo podemos hacer de manera mecanizada. Primero de E es el primer elemento del lado derecho. Primero de T es el primer elemento del lado derecho. F. Primero de F es el primer elemento del lado derecho. Paréntesis que abre, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos con primero de E'. Primero de E' es el primero del lado derecho, ya hemos dicho. ¿Quién es? Más. El segundo, no vamos a decir es vacío. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una regla. Bueno, sí, hay una regla que dice: si X deriva vacío, es decir, E' deriva vacío, sí, ¿verdad? Es una producción, entonces añádase vacío a primero de X. ¿Okay? Entonces, decíamos que hace rato, primero de E' es el primer signo del lado derecho. ¿Quién es? Más. ¿Y el otro? Vacío.
Seguimos con primero de t. Primero de t ya está calculado. Sigue primero de t primo. Primero de t primo. Primero de t prima, ¿quién es? Asterisco. Y vacío. ¿Ok? Entonces, ya encontramos el primero de los símbolos no terminados. Es la primera parte. Falta la segunda. La segunda parte es aplicar la función siguiente precisamente a esos símbolos no terminales. Y decimos siguiente de. Para siguiente de no es tan mecanizado como primero. Recordemos que primero dijimos, es el primero del lado derecho. No vayamos a pensar que siguiente de es el segundo del lado derecho. ¿Sale? Solamente para primero. Para siguiente tenemos que aplicar estas tres reglas que dicen: póngase símbolo de pesos en siguiente de S, donde S es el símbolo inicial de la gramática. ¿Sale? ¿Quién es el símbolo inicial de la gramática? Él. Por lo tanto, el siguiente de E colocamos el símbolo de peso. ¿Sale? Y es la única producción que le vamos a aplicar la regla 1 de siguiente. ¿Por qué? Porque los demás no son símbolo inicial. ¿Sale? Las demás no son símbolo inicial. Solo la primera es símbolo inicial. Pero bueno, a esta producción le aplicamos regla 1. Ahora vamos a ver si le podemos aplicar regla 2. Y aquí pasa algo bien curioso. Dice, si hay una producción A que deriva alfa de beta, entonces todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se pone en siguiente de beta. ¿Quién es el símbolo que le estamos calculando siguiente? E. Por lo tanto, aquí en este lado derecho debe de aparecer E. ¿Sale? Así que vamos a buscar producciones que tengan del lado derecho E. Si esta es la producción 1, 2, 3, 4, 5, y esta la voy a descomponer por comodidad, 6, ¿sale? Entonces, ¿en qué producciones tengo E del lado derecho? En la 5, ¿verdad? Entonces, esta producción voy a decir que es de la forma A que deriva alfa B beta, es decir, F que deriva paréntesis que abre, paréntesis que cierra. ¿Y se alcanza a ver? No. ¿No? Ok. Bueno, la regla 2 dice entonces que si hay una producción de la forma A que deriva alfa B beta, ¿sí? Si es así, todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se coloca en siguiente de beta. Es decir, al símbolo que le estamos calculando siguiente. Por lo tanto, del lado derecho está E en las producciones. Y la única producción que tiene E del lado derecho es la 5. Entonces le igualamos y decimos que es F que deriva paréntesis que abre, E paréntesis que cierra. ¿Sale? No hemos terminado, solo lo igualamos. Si hay una producción entonces de ese tipo, que dice, entonces todo lo que está en primero de beta, ¿quién es beta? Paréntesis que cierra, ¿sale? Y paréntesis que cierra es terminal. Por lo tanto, primero de un terminal es el mismo terminal. Es decir, primero de paréntesis que cierra es paréntesis que cierra. ¿Sale? Viene la pregunta. Aquí en este caso, primero de beta tiene el símbolo vacío. No, ¿verdad? Fue paréntesis que cierra. Entonces dice, excepto el símbolo vacío. Bueno, no tuvo vacío. Perfecto, solo el paréntesis que cierra lo colocamos en siguiente de E. ¿Sale? Porque así dice, colocarlo en siguiente de B.
donde esta B es E, que es el símbolo que le estamos aplicando siguiente. Bueno, aquí mejor dicho, ¿verdad? Ya le aplicamos regla 2 a la gramática. Vamos con regla 3. Para la regla 3, dice que si tenemos una producción de la forma A que deriva siguiente de E', ¿sale? ¿Le podemos aplicar regla 1? No se puede, porque solo se aplica a la producción inicial y E' no es producción Yo no inicial. había visto eso. Eso. Ahora decimos si podemos aplicar regla 2, es decir, si existe una producción A que deriva alfa, B, beta, ¿sale? Donde todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se va a colocar en siguiente de B. Bueno, ¿a quién le estoy calculando siguiente? A E', por lo tanto B es E'. Y busco producciones que del lado derecho tengan E'. ¿Quiénes son? La 2 y cuál otra? La 1 y la 2. Tiene E' del lado derecho. ¿Ya vieron? Ojo, no es del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Podría regresar? Si no entendí cómo se llegó a E'. Es cierto. Bueno. Ya terminamos de aplicar el siguiente a E, que es este símbolo. Pasamos ahora a la siguiente producción. La siguiente producción es E'. ¿Sale? Ahí está. A esta le voy a aplicar siguiente de E'. Preguntamos hace rato si le podíamos aplicar regla 1. No. Preguntamos, ¿podemos aplicar regla 2? Bueno, vamos a ver primero que existan producciones de la forma A que deriva alfa, B, beta. Si hay, dice todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se coloca en siguiente de B. Bueno, ¿quién es el símbolo que le estamos aplicando siguiente? E'. Por lo tanto, aquí en la posición de B va a estar E'. Y ahora vamos a identificar si tenemos producciones que del lado derecho tengan E'. Y sí, hay dos, la 1 y la 2. Vamos a colocar esas producciones. Sería E' que deriva, perdón, primera, la es E que deriva de E'. Y la otra es E' que deriva más de E'. Observemos que en las dos producciones E' debe estar a la altura de B. No importa que antes de E' haya varios símbolos. Yo debo respetar que esté en B. Aquí alfa es un solo símbolo, aquí no. Aquí son dos. ¿Sí? Más T. ¿Sale? ¿Okay? Bueno, entonces dice, ¿dónde primero de beta contenga el símbolo vacío? ¿Primero de beta contiene símbolo vacío acá? Sí. Sí, ni siquiera existe beta, no hay tu beta acá. ¿Dónde? Dice todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío. Primero de beta tiene vacío, no, ni siquiera existe beta. Entonces no puedo aplicar regla 2. Me voy a la regla 3. En la regla 3 me pregunta si la producción que tengo es de la forma A que deriva alfa B o A que deriva alfa B beta. De la primera, ¿verdad? ¿Sale? Hace rato, cuando calculamos siguiente de E, fue de la segunda. ¿Sí? Y había una restricción, dice, donde contenga símbolo vacío. Cuando es de la segunda. Pero cuando es de la primera, no hay restricción. Sino que ahí directamente es todo lo que está en siguiente de B, se coloca en siguiente de A. Todo. Bueno, ¿quién es B? Al revés, perdón.
Dice, todo lo que está en siguiente de A se pone en siguiente de B. Todo lo que está en siguiente de A se deja en siguiente de B. Para la primera producción, ¿quién es A? E. Por lo tanto, todo lo que tiene siguiente de E se coloca en siguiente de E'. Es símbolo de pesos, paréntesis que cierra. Ahí está. Y ahí terminamos con siguiente. Ah, bueno, falta la otra producción. ¿Sale? Aquí, ¿quién es A? E'. Sería decir, todo lo que está en siguiente de E' se pasa a siguiente de E'. Es lo mismo. No se agrega porque es un conjunto. ¿Sale? Y en los conjuntos los elementos no se agregan. ¿Sale? Pues ahí queda. ¿Qué sigue ahora? Sí, ya hicimos siguiente de prima, sigue siguiente de T. Siguiente de T. En siguiente de T, ¿podemos aplicar regla 1? No, ¿verdad? No, eso. bueno, Excelente, ahora sí, ya quedó claro. No se puede aplicar. ¿Podemos aplicar regla 2? Vamos a ver. Dice que para la regla 2 tenemos que buscar producciones que sean de la forma A que deriva alfa, B, beta, y tomar todo lo que está en primero de beta excepto el vacío y dejarlo en siguiente de B. Bueno, ¿quién es al que le estamos aplicando siguiente? T. Por lo tanto, debe de estar T del lado derecho. ¿Cuántas producciones hay? Dos. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Entonces es E que deriva E', y la otra es E' que deriva más de E'. ¿Ok? Ahí está. Sí, es de esa forma. Perfecto. Entonces dice, todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se coloca en siguiente de beta. ¿Quién es beta? E'. Todo lo que está en primero de E'. Y primero de E' es más y vacío. Y dice que debe ser solo más porque excepto el vacío. Ese más lo agregamos en siguiente de T. Ahí está. ¿Ok? Bueno, pero eso fue cuando aplicamos sobre esta producción. Para la segunda es lo mismo, ¿no? Porque sería todo lo que está en primero de beta, pues es primero de E'. Primero de prima es más y vacío, excepto el vacío, solamente más. Es lo mismo. Bueno, seguimos con la regla 3. La regla 3 dice, mejor pregunta, si es de la primera forma o de la segunda forma. La primera forma. Las dos Es de la segunda. La primera entonces. La segunda. Es de la Es segunda. de la segunda. Esta es esta. Sí, la segunda. Es de la segunda. Y dice, si es de la segunda, hay una restricción donde primero de beta contenga el vacío. Bueno, primero de beta es E'. Primero de E'. ¿Tiene vacío? Sí. Si tiene el vacío, entonces ahora sí, todo lo que está en siguiente de A se coloca en siguiente de B. En este caso sería E. Todo lo que está en siguiente de E se coloca en siguiente de E', ¿verdad? Todo lo que está en siguiente de E sería símbolo de pesos, paréntesis que cierra. ¿Sale? No entendí esto. Siguiente de E. Vamos a ver, vamos para allá. Decíamos que la producción en la tercera regla es de la segunda forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es E que deriva a E'.
y es E' que deriva más de E'. Como es de esta forma, dice, donde primero de beta contenga el vacío. ¿Primero de E' contiene el vacío? Sí. Como la condición se cumple, ahora decimos, todo lo que está en siguiente de A se coloca en siguiente de B. Es decir, todo lo que está en siguiente de E se coloca en siguiente de E. ¿Ya? Y para E' es lo mismo. Todo lo que está en siguiente de E'. Ya está. Entonces ya no se agrega. Seguimos entonces. Sigue ahora. Vamos con T'. Exactamente, vamos con T'. Y decimos siguiente de T'. ¿Podemos aplicar regla 1? No, ¿verdad? Regla 2, vamos a ver. Sí. La regla 2 dice que a P es el que le estamos aplicando siguiente, es decir, T'. Entonces aquí va a estar T'. En producciones con T' tenemos la 3 y 4. F que deriva, No, es T que deriva. perdón, T que deriva a F T' y T' que deriva a asterisco F T'. ¿Podemos aplicar regla 2? No, porque no existe. Exactamente. No, porque no existe beta, porque dice la regla 2. Entonces todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío. Pero si no existe beta, pues no hay nada. Entonces no podemos aplicar regla 2. ¿Podemos aplicar regla 3? Sí. ¿De la primera forma o de la segunda? De la primera. Sí, y es más fácil, porque si es la primera, directamente todo lo que está en siguiente de A se coloca en siguiente de B. Es decir, todo lo que tiene siguiente de T se coloca en siguiente de T'. Y siguiente de T es más, símbolo de pesos y paréntesis que cierra. ¿Vale? Más, símbolo de pesos y paréntesis que cierra. Para la otra sería lo mismo, ¿no? Sería todo lo que está en siguiente de T', dejarlo en siguiente de T'. Es lo mismo, entonces, ahí termina. Seguimos con F. Siguiente de F. Siguiente de F. ¿Podemos aplicar regla 1? No. Para aplicar regla 2 tenemos que buscar a F. Tenemos que identificar que F esté del lado derecho de la producción, en la posición de B. Otra vez 3 y 4, ¿verdad? Sería T que deriva a F T' y T' que deriva a asterisco F T'. Ahí está. Es de la forma, es de la producción A que deriva alfa B beta. ¿Y qué dice? Todo lo que está en primero de beta, excepto el vacío, se pone en siguiente de beta. Bueno, beta es T', por lo tanto, todo lo que está en primero de T', asterisco y vacío, pero excepto el vacío. Entonces, tomamos asterisco y lo colocamos en siguiente de F. Bueno, eso fue en la primera producción. En la segunda, primero el T' sí contiene el vacío, por lo tanto, todo lo que está en siguiente de T', dejarlo otra vez en siguiente de T'. O sea, lo mismo. Ahí queda. Terminamos con la regla 2, vamos con la regla 3. ¿Es de la primera forma o la segunda forma? La segunda forma es esta. Y para la segunda forma hay una restricción, dice, donde primero de beta contenga vacío. Es decir, si beta es T', primero de T' contiene vacío. Sí. Si esa condición se cumple, entonces todo lo que está en siguiente de A se coloca en siguiente de B. ¿Quién es A?
D. Entonces todo lo que está en siguiente de T se va a siguiente de F. Y siguiente de T es más símbolo de pesos y paréntesis que cierra. Más símbolo de pesos y paréntesis que cierra. ¿Ok? Pero ya lo cerré, pero vamos a analizar. Terminamos con la primera producción. En la segunda, vemos que beta también es la misma, T'. ¿Contiene vacío? Sí lo contiene. Por lo tanto, todo lo que está en siguiente de T' hay que dejarlo en siguiente de F. Y siguiente de T' son los mismos símbolos que ya tenemos. Por lo tanto, ahí. O sea, en la segunda no importa que tenga alfa. En la segunda no importa que no tenga alfa. Lo dice por este espacio que está aquí. Así como no importa que no tenga alfa. Bueno, no es que no importe, sino que es como, por ejemplo, decir lo siguiente: 3 es igual a 3%, ¿cierto?